Hola, bienvenidos sean todos a esta capacitación de alto nivel en protección radiológica realizada por CiberSAS Protección Radiológica. Mi nombre es Welmer Herrón, soy ingeniero físico y soy oficial de protección radiológica. Esta capacitación es con el fin de actualizar y capacitar como mínimo a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, aunque también a otros trabajadores que no son ocupacionalmente expuestos y cualquier persona o individuo para quien sea de interés estos temas de la disciplina de la protección radiológica. El Ministerio de Salud y Protección Social establece que las empresas prestadoras de servicios en salud deben implementar a nivel interno un programa de capacitación en materias de protección radiológica. ¿Para quiénes? Para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, llamados TOEs, para los no TOEs y también para personal directivo. Y estos temas están definidos en la normatividad colombiana y deben ser dirigidos por el encargado o por el oficial de protección radiológica, según corresponda. Los temas que vamos a tratar son los temas que vemos en pantalla. Trataremos de tomar en cuenta datos e información muy importante relevante con respecto a estos temas y también ahondaremos respecto al contenido que estos refieren. Información apropiada a las trabajadoras embarazadas que posiblemente tengan que entrar en zonas controladas y supervisadas. Iniciamos con una pregunta. ¿Recuerdas lo que es una zona controlada y supervisada? ¿Las identificas en tu institución? Las definiciones de lo que son las zonas controladas y supervisadas las podemos encontrar en la resolución 181434 de 2002, conocido como el Reglamento Colombiano de Protección y Seguridad Radiológica. Sin embargo, aquí las veremos de una forma más simplificada. Entonces, una zona controlada en el sitio institucional donde se manejan radiaciones ionizantes es toda zona en la que son o pudieran ser necesarias medidas de protección y disposiciones de seguridad específicas para controlar las exposiciones normales, las cuales son totalmente inevitables, están totalmente ligadas a la práctica, y para prevenir las exposiciones potenciales, las cuales sí deben evitarse al máximo posible. Y una zona supervisada es toda zona en la que se mantienen bajo vigilancia las condiciones, ya como tal, de exposición ocupacional, donde pues no es necesario normalmente que se tengan medidas protectoras adicionales ni concretas. Y en cuanto a la representación del símbolo de radiación ionizante que nosotros encontramos en las instituciones, tenemos que la normatividad colombiana nos establece o digamos que estipula que las instituciones del prestador de servicios de salud debe contar con señalización de estas zonas controladas y supervisadas usando el símbolo internacionalmente aceptado de radiación ionizante, que es el trébol magenta sobre fondo amarillo. Esto de acuerdo a la norma ISO 361 de 1975. ¿Cuál es la estructura general que tenemos de esos avisos de zonas controladas y supervisadas? Tenemos entonces que estos deben contar, como ya dijimos, con el símbolo de radiación ionizante, el trébol magenta sobre fondo amarillo. También debe contener, pues, por lo general, la palabra de radiación ionizante, indicando que en el interior de estas zonas o dentro de estas zonas se trabaja con radiación ionizante. De igual forma, ocurre con esta estructura del aviso de la zona supervisada, ¿sí? La estructura del aviso, donde podemos encontrar el aviso de zona supervisada, también digamos que el símbolo de radiación ionizante claramente, y también indicando la expresión radiación ionizante, donde nosotros podemos expresar con esto que allí se mantienen bajo vigilancia las condiciones de exposición ocupacional a radiación ionizante. Es importante tener en cuenta que estos dos avisos se deben instalar en aquellas zonas de ingreso al área controlada y al área supervisada. Por tanto, podemos ver que la zona controlada es entonces el interior de la sala de rayos X, donde se ejecutan las prácticas con el equipo de rayos X, y alrededor están las zonas supervisadas, donde están por lo general los pasillos o son zonas o salas de espera, desde donde el público o los pacientes pueden ingresar directamente a la zona supervisada como tal, ¿cierto? Estas serían las zonas supervisadas, es decir, repito, donde los pacientes y miembros del público pueden ingresar directamente a la zona controlada. Ya las zonas alrededor, desde donde no puedo ingresar directamente a la zona controlada, como consultorios, oficinas y otros cuartos de usos varios, desde donde no puedo ingresar directamente, ya son zonas colindantes. Aquí entonces ya vemos un ejemplo práctico de lo que sería la demarcación de zonas controladas y supervisadas. Podemos ver acá que las zonas controladas, el interior de las salas de rayos X, están, digamos que coloreadas de color azul, mientras que las zonas alrededor
desde donde yo puedo tener ingreso a la zona controlada a través de una puerta o a través de un acceso, son zonas supervisadas que están coloreadas de color rojo claro. Y aquí vemos también otro ejemplo donde en este plano arquitectónico o en esta sección de plano arquitectónico de una institución que presta servicios de salud, vemos también las salas de tomografía, de radiología y de mamografía, que están coloreadas en color rojo, indicando que son zonas controladas, y alrededor vemos en color azul las zonas supervisadas. Aquí en la imagen anterior podemos ver que las zonas colindantes, como por ejemplo el archivo, la oficina para el radiólogo y el baño y el vestier, están en blanco, indicando que estos, además de ser zonas alrededor de la sala también de rayos X, la zona controlada, pues no podemos tener acceso desde allí a las zonas controladas, por lo cual son zonas colindantes. ¿Quiénes pueden ingresar a una zona controlada? Solamente personas debidamente autorizadas, es decir, trabajadores ocupacionalmente expuestos, aquellos que operan el equipo, que dan información e instrucciones claras a los pacientes, que digamos que en ciertos casos tienen que ingresar también a la zona controlada para, pues digamos que ejecutar los protocolos y procedimientos de seguridad. También aquellos trabajadores no TOEs como personal de aseo, técnicos, proveedores, personal asistencial, que sin ser declarados como TOEs tienen dentro de sus funciones actividades relacionadas a los procedimientos de la instalación y que en ciertos momentos específicos tienen que entrar también al interior de la zona controlada. Hablaremos de ellos un poco más adelante. Y las personas a las cuales se les va a realizar algún estudio radiológico también son personas que están autorizadas para ingresar a la sala controlada o a la sala de rayos X, perdón. Es decir, los pacientes, que son la razón de ser del servicio como tal. Otra pregunta para que analicemos. ¿Sabes o recuerdas la forma de proceder institucionalmente frente a un caso en que una TOE, ¿sí?, quede en estado de embarazo? Sabemos que a la hora de hablar de la exposición a radiación ionizante por parte de una mujer embarazada, podemos tener dos puntos de vista diferentes, cuando la mujer en embarazo es paciente o cuando es trabajadora ocupacionalmente expuesta. Cuando se trata de una mujer paciente, pues efectivamente sabemos que en las zonas controladas, supervisadas, salas de espera o lugares aledaños, debemos tener avisos que les indican a las mujeres en embarazo que en caso de que se encuentren en condición real o en posibilidad de estar en embarazo, lo informen antes de verse sometidas a exposición. Y en caso de que se aplique el principio de justificación y digamos que para el beneficio o diagnóstico necesario de la paciente resulte necesario que se le haga la radiografía o el procedimiento de la mujer en embarazo, se deben tomar unas medidas de seguridad, como por ejemplo, que se le haga firmar un consentimiento informado a la mujer en embarazo, que digamos que se pueda usar o aprovechar, según pues sea pertinente, los elementos de protección radiológica para cubrir el abdomen de la mujer en embarazo durante el procedimiento. También que se le pueda aprovechar al máximo el uso del sistema de colimación del equipo. Y por último, y también muy importante, que se haga una estimación de las dosis fetales y el riesgo potencial para el feto derivados de la exposición a radiación ionizante durante el procedimiento para la mujer. Ahora bien, cuando hablamos de que ya es la trabajadora ocupacionalmente expuesta la que queda en embarazo, sabemos que en Colombia por lo general, aunque pues no necesariamente siempre es así, las instituciones optan por reubicar o reasignar el cargo de la mujer en embarazo a uno donde no haya exposición laboral o por lo menos que sea la más mínima posible, ¿verdad? Colombia, por ser miembro de la ICRP, es decir, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, una entidad internacional que es científica y que es autoridad en protección radiológica en el mundo, Colombia, por ser miembro de ella, pues entonces tiene la obligación de adoptar los estatutos y recomendaciones que esta institución o este organismo establece en sus publicaciones. Por lo tanto, en la publicación número 84 de la ICRP, esta nos dice que si una trabajadora se conserva en su puesto de trabajo, la institución donde trabaja la trabajadora tiene que adoptar unas medidas de seguridad y de vigilancia adicionales para garantizar que se proteja, digamos que al máximo el feto y donde se puedan cumplir digamos que los principios de la protección radiológica para ella. ¿Cuáles son entonces esas medidas de seguridad y vigilancia adicionales que se le deben suministrar a la trabajadora? Se le debe garantizar que se le proporcione información o capacitación en materia de protección radiológica sobre la magnitud y el tipo de efectos potenciales de la radiación sobre el feto que pueden resultar de una exposición en útero. Esta formación se puede realizar cuando la mujer trabajadora expuesta es contratada en la institución
o durante el año en las capacitaciones de formación anuales, ¿sí? Como parte de ese sistema de capacitaciones en protección radiológica, o una vez esta mujer en embarazo adquiere esa nueva condición de embarazo, ¿cierto? Y por tanto lo notifica a sus superiores y al encargado de seguridad y salud en el trabajo. Además, se le debe garantizar que la dosis efectiva estimada a nivel del feto, como máximo, sea de 1 milisievert durante todo el embarazo, o lo que es lo mismo, que la dosis monitoreada en la superficie del abdomen sea máximo de 2 milisievert, ¿cierto? Entonces, además del dosímetro de tórax habitual que la trabajadora usa, se le debe suministrar un dosímetro extra que se ubica a la altura del abdomen, ¿sí? Para que se pueda monitorear cuáles son las dosis que esta persona recibiría a nivel del vientre durante su embarazo y en su puesto de trabajo que pues, involucra exposición ocupacional. También en caso de que sea necesario, se le debe o se puede considerar la posibilidad de suministrarle o instalar o usar barreras protectoras o pantallas protectoras durante su embarazo en su puesto de trabajo, para que también de esta forma se optimice la protección radiológica de esta mujer y para su feto. Esta dosis de 2 milisievert máximos permitidos, como podemos nosotros analizar, es muy inferior al límite establecido de dosis anual para los trabajadores, o en este caso para las trabajadoras ocupacionalmente expuestas no embarazadas, que ya sabemos que es de 20 milisievert al año. La razón de este límite tan bajo es que pues, hay una sensibilidad aumentada por parte del feto a la radiación, debido a que pues, en los primeros meses de gestación este presenta el desarrollo de sus órganos y por tanto presenta, digamos que, una radiosensibilidad mayor. Y en este caso los riesgos debidos a radiación son mayores durante la organogénesis y en la primera etapa fetal, algo menores en el segundo trimestre y mayores en el tercer trimestre. En cualquiera de los dos casos, trátese de una mujer paciente embarazada o una trabajadora ocupacionalmente expuesta que esté embarazada, en cuanto a los riesgos que la exposición de una mujer en embarazo supone para su feto, se debe tener en cuenta la siguiente información. En la publicación 84 de la ICRP se analiza la probabilidad de que un niño nazca sano, es decir, la probabilidad de que el niño no tenga malformaciones y de que no desarrolle cáncer entre los 0 y los 19 años en función de la dosis laboral recibida, tal y como se presenta en la tabla en pantalla. Como se puede ver en la tabla y como se ha demostrado en estudios en relación a la probabilidad de que se desarrollen malformaciones, el riesgo nulo para el feto no existe, sea que se reciba radiación laboral o sea que solo se reciba radiación de fondo natural. La probabilidad de que el feto no desarrolle malformaciones permanece invariable prácticamente para dosis entre 0 y los 100 miligrays. Esta dosis de los 100 miligrays, como podemos ver, es 100 veces mayor que ese nivel de referencia máximo de 1 milisievert que habíamos hablado para la mujer en embarazo durante su gestación. Esto nos indica que entonces es altamente improbable que con exposiciones inferiores a los 100 miligrays recibidas por la trabajadora expuesta a nivel del vientre durante el embarazo puedan aparecer malformaciones o efectos prenatales. También se observa que la probabilidad de que el niño, una vez nazca, desarrolle cáncer inducido entre los 0 y los 19 años por esa radiación laboral recibida también permanece prácticamente constante entre dosis recibidas entre 0 y los 100 miligrays. Aunque este estudio de la ICRP también indica que para dosis recibidas mayores a los 100 miligrays, ahí sí hay un riesgo significativo de que se produzcan afectaciones en el sistema nervioso central o que se generen malformaciones o algún defecto físico en el feto. Si bien es altamente improbable que una mujer en embarazo reciba 100 miligrays o más, o incluso dosis de 5 miligrays o más de 10 miligrays durante el embarazo en su lugar de trabajo de exposición ocupacional, es importante y pertinente recordar que por más que estas probabilidades de que haya malformaciones o efectos prenatales son mínimas, el riesgo todavía existe, es decir, no deja de existir. Por lo cual, la recomendación y la invitación de que las mujeres en embarazo continúen conservando buenas prácticas de protección radiológica y una buena cultura de seguridad sigue en pie, ya que no debemos jugar con las incertidumbres ni con el azar, y las estadísticas, pues desde luego, no son un juego, sino que son un faro. Todas estas temáticas y toda esta información que hemos visto sobre los riesgos que la exposición de una mujer en embarazo supone para su feto,
y todas las recomendaciones que hemos manifestado en esta sesión son importantes para resaltar la importancia de que una mujer en estado de embarazo trabajadora notifique cuando esté segura o sospeche de que está en embarazo a sus superiores. De igual forma que los trabajadores ocupacionalmente expuestos puedan, desde luego, informar también a las trabajadoras, perdón, a las pacientes que avisen cuando estén justamente también en esta condición. Información, instrucción y capacitación adecuadas a las trabajadoras o trabajadores que pudieran ser afectados por un plan de emergencia. Analicemos esta pregunta que vemos en pantalla. ¿Sabes qué es una emergencia radiológica? ¿Recuerdas tres diferentes circunstancias que quebranten la seguridad radiológica y que se traduzcan en una posible emergencia radiológica en tu institución? En las instalaciones radiológicas de una institución que presta servicios de salud, el plan de emergencias radiológicas establece el conjunto de actuaciones a desarrollar para el caso en que se produzca una exposición potencial derivado de un fallo, un accidente o cualquier tipo de error desde el punto de vista radiológico o en el contexto o en algún contexto que represente un posible incremento del riesgo radiológico para los trabajadores expuestos, los pacientes y los miembros del público en general. En este programa o en este documento se deben documentar, digamos que la descripción de las situaciones de emergencia previsibles, las medidas o actuaciones a tomar en caso de que estas circunstancias de emergencias radiológicas se presenten, los datos e informes correspondientes y los responsables de ejecutar cada una de estas actuaciones. Existen entonces efectivamente unas circunstancias que pueden quebrantar la seguridad radiológica o comprometer la protección de los trabajadores, miembros del público y pacientes, y que por tanto pueden terminar traduciéndose en una emergencia radiológica. Digamos que algunas de estas circunstancias pueden ser mal funcionamiento de los equipos de rayos X por fugas de radiación en el cabezote, por un mal funcionamiento del sistema de colimación, por fallas técnicas en los ajustes o en las programaciones por parte de mantenimiento, entre otras, también por falta de mantenimientos preventivos y correctivos o la no realización puntual de los controles de calidad en el equipo, también por exposición accidental a radiación de trabajadores o miembros del público, excesiva irradiación al paciente por mal uso del equipo, ya sea porque se utilizan técnicas inapropiadas en los pacientes o también porque se repite de una forma no normal, ¿sí? De una forma, digamos que no apropiada, las técnicas o radiografías en los pacientes. También la falta de formación y de información de los trabajadores ocupacionalmente expuestos en temáticas de protección radiológica y en el uso del equipo puede también redundar en la utilización de técnicas inapropiadas, mala ejecución de los procedimientos o también en la excesiva irradiación al paciente. Y por último, en especialidades como radioterapia o medicina nuclear o incluso en el campo industrial, fugas de radiación debido a fallos de equipos o fuentes, contaminación radiactiva por derrames o fugas de líquidos radiactivos y errores en radioterapia que puedan causar dosis excesivas en pacientes. Afortunadamente, las salas de rayos X y los equipos cuentan con unos sistemas, componentes, elementos, barreras y procedimientos de seguridad con los cuales podemos prevenir o mitigar los accidentes de índole radiológico y así minimizar la ocurrencia de emergencias radiológicas. Estos elementos, sistemas y componentes pueden ser sistemas y elementos de seguridad como interruptores y actuadores eléctricos, alarmas o advertencias de seguridad y procedimientos de seguridad y emergencias. Aquí vemos entonces ya como tal unas imágenes prácticas, unas imágenes reales de lo que son estos elementos, sistemas y componentes de seguridad. Tenemos entonces el botón rojo, los botones rojos. Tenemos también los dispositivos de protección contra sobreintensiones y las unidades reguladas eléctricas. Tenemos el famoso, digamos que la famosa luz roja de advertencia externa como alarma o advertencia de seguridad y también los avisos de protección radiológica. Como barreras físicas tenemos los visores plomados y las puertas de ingreso a sala, ya sea la puerta de ingreso de pacientes a sala o la del cuarto de mando, ¿sí? Y también sus respectivos sistemas de cierre. El uso de los elementos plomados por parte de los trabajadores técnicos y pacientes cuando corresponda y el programa de protección radiológica y el plan de emergencias documentados. Información básica a los trabajadores no ocupacionalmente expuestos sobre los principios de protección radiológica y cuyo trabajo pueda repercutir en el nivel de exposición de otros trabajadores y miembros del público.
Nuevamente, iniciemos este tema con una pregunta. ¿Reconoces en tu institución qué tipo de colaboradores no TOEs se desempeñan en las cercanías de las áreas de rayos X y que se pueden ver sometidos a cierto grado de exposición? Efectivamente, saber responder esta pregunta puede ayudarte a concientizarte de que la protección radiológica en una institución no solamente depende del encargado o del oficial de protección radiológica, sino que depende de absolutamente todos. Depende de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, depende de los líderes directivos y de toda aquella persona que tenga en su poder conocimiento valioso sobre protección radiológica. Los TOEs deben cuidarse a sí mismos de la exposición a la radiación, pero también tienen la obligación de cuidar a otro tipo de trabajadores o miembros del público que no están clasificados como trabajadores ocupacionalmente expuestos, como lo son, por ejemplo, personal asistencial o auxiliares de enfermería, personal técnico que se encarga de realizar los mantenimientos preventivos, controles de calidad o ingenieros que participan en la construcción de estas salas de rayos X, personal médico como radiólogos, médicos u otro tipo de personas que transitan con regularidad por las zonas supervisadas y que incluso a veces entran a los cuartos de mando de los equipos de rayos X o ingresan a salas con equipos de fluoroscopía. También personal de vigilancia o personal encargado de guardar orden en los pasillos y en las zonas supervisadas. Y por último, personal de servicios generales y oficios varios que también transitan con regularidad por las zonas supervisadas y que tienen que entrar en momentos determinados oportunos a las salas de rayos X, es decir, las zonas controladas, para cumplir con sus funciones. Todas estas personas son trabajadores no ocupacionalmente expuestos que tienen dentro de sus funciones actividades relacionadas con los procedimientos con el equipo, ¿sí? Y que por tanto transitan con cierta regularidad por las zonas supervisadas y tienen que entrar a las zonas controladas en ciertos momentos específicos para cumplir con sus funciones. Entonces, el trabajo o forma de proceder de estos trabajadores no ocupacionalmente expuestos puede sin duda repercutir en el nivel de exposición de otros trabajadores o miembros del público, ¿cierto? Entonces, esto será mayor o menor dependiendo de la cultura de seguridad que estas personas tengan. También va a depender, por tanto, de qué tan formados en protección radiológica son ellos en su institución y también va a depender de qué tantos esfuerzos se unan para poder capacitarlos a ellos. Entonces, aunque estos no TOEs no trabajen directamente o enteramente con estos conceptos y conocimientos en protección radiológica, sí es importante porque el conocimiento es poder y es para todos, o por lo menos en este caso, es importante que a ellos se les capacite y se les informe en cuestiones como las siguientes. ¿Qué es el símbolo trébol de 3 hojas? ¿Qué son zonas controladas y supervisadas? ¿Qué significa radiación ionizante? Que se les explique, digamos que lo suficiente sobre los principios de la protección radiológica, las medidas de la protección radiológica, que se les explique por qué se utiliza plomo, blindajes y visores plomados para proteger de la radiación. También, digamos que se les indique cuál es la funcionalidad de la luz roja que se encuentra encima de los marcos de las puertas de ingreso a zonas controladas. También que ellos puedan saber un poco sobre la necesidad de la realización de controles de calidad y los mantenimientos preventivos a los equipos de rayos X. Y por último, pero también muy importante porque el conocimiento también es poder y tiene el poder de salvar, que ellos puedan ser capacitados también en el caso en que se presenten emergencias radiológicas en la institución. Y ahora enfocándonos particularmente en los principios de protección radiológica, de estos también es importante que se les pueda capacitar a estos notoes. ¿Por qué? Porque si bien los principios son 3 y son diferentes y son complementarios y también son igual de importantes, el principio de la optimización tiene un papel central en la protección radiológica. Esto es debido a que este principio se aplica a lo largo de la cadena de decisiones y de las prácticas de protección radiológica que se lleven a cabo en la institución, desde la justificación hasta la limitación de las dosis. Por lo cual, este principio se puede ver como un principio extenso y más abarcador que los demás, porque desde cierta perspectiva, analizándolo de cierta manera, en la implementación de las decisiones dentro de los otros dos principios se encuentra la optimización. Y este principio de la optimización abarca casi lo que tiene que ver, casi todo lo que tiene que ver con protección radiológica. Entonces, este pilar de la protección radiológica, que es la optimización,
busca que todas las exposiciones se mantengan tan bajas como sea razonablemente posible. Y todas las dosis son la de los trabajadores, la de los pacientes y la de los miembros del público. Esto lo logramos a través de qué maneras? A través de la implementación de los sistemas de seguridad, los elementos, sistemas y componentes de seguridad, a través del escaneo y la revisión periódica de los elementos plomados, a través de la realización puntual y normativa de los controles de calidad y los mantenimientos preventivos y correctivos, a través de las medidas de protección radiológica, mediante también el uso de las técnicas apropiadas en los pacientes durante las radiografías y procedimientos, a través de la dosimetría, ¿sí? El uso y la lectura de los dosímetros como medio o como elemento de control y vigilancia, a través del uso apropiado de los elementos de protección radiológica por parte de trabajadores técnicos y pacientes, y por último también a través de lo que sería las señalizaciones de mujeres en embarazo y zonas controladas y supervisadas. También a través del registro continuo de los niveles de referencia diagnósticos, a través del blindaje de las salas de rayos X para proteger a los miembros del público alrededor de la zona controlada. Y por último, y también muy importante, a través de las capacitaciones regulares en protección radiológica. Por ende, también es importante que a estas personas se les capacite en cuanto a estos principios de la protección radiológica, en cuanto a la optimización en especial, y también en cuanto a estas acciones y recursos que se utilizan para proteger a todos, digamos que los trabajadores, miembros del público y pacientes. El encargado o el oficial de protección radiológica puede, digamos que, fomentar o propiciar en conjunto con gerencia o sus representantes que se realicen estas capacitaciones, pero el compromiso de capacitarlos a todos estos NOTOES constantemente es de todos. Esto se puede hacer a través de charlas presenciales, capacitaciones teóricas presenciales o virtuales, a través de exhortaciones, correcciones o conversaciones casuales, también a través de otros recursos como por ejemplo infografías, cápsulas de conocimiento, avisos de protección radiológica o señalizaciones, y a través también de otro tipo de actividades o metodologías estratégicas como ocurre con los TOES, para poder que estos conocimientos siempre estén a flor de piel y actualizados para estos trabajadores no ocupacionalmente expuestos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que esta capacitación haya sido de provecho para ustedes. Gracias por presenciar esta sesión y espero que toda esta información haya aportado para tu cultura de seguridad y para tus prácticas de protección radiológica institucionales. Muchas gracias. Hasta pronto.